Antes de empezar, accede a contenido exclusivo en nuestra comunidad de Skool, donde encontrarás audiolibros y materiales de alto valor diseñados para acelerar tu aprendizaje y mejorar tus resultados. Y síguenos en TikTok e Instagram como José Tineo Oficial para no perderte nada. Bienvenido a la segunda parte. Si escuchaste la primera, ya sabes de lo que hablo, ya sabes que mis primeros 2 años fueron un desastre lento, que cometí errores que me costaron dinero real, que aprendí lecciones que nadie me enseñó, y al final de esa primera parte te prometí algo. Te prometí que en esta segunda parte íbamos a ir más profundo, que iba a contarte cómo construir la mentalidad correcta desde cero, cómo desarrollé consistencia cuando todavía estaba aprendiendo, y los pasos reales que me llevaron de principiante perdiendo dinero a trader con resultados que podía sostener. Eso es lo que viene ahora, y te voy a contar todo esto como lo viví, no como lo que debería haber pasado, como realmente pasó. Parte 1. El día que todo cambió. Voy a contarte un día específico. No sé la fecha exacta, pero recuerdo exactamente cómo me sentía. Llevaba varios meses en el trading. Había tenido semanas buenas, había tenido semanas malas, pero esa semana había sido especialmente difícil. Perdí en casi todo lo que toqué. No porque el mercado estuviera imposible, sino porque yo estaba tomando decisiones desde un lugar equivocado. Y esa tarde, después de cerrar la plataforma con otro día negativo, me senté y por primera vez, en lugar de buscar qué había fallado en el análisis, me pregunté algo diferente. ¿Qué está pasando dentro de mí cuando opero? No era una pregunta que me hubiera hecho antes. Siempre buscaba el error afuera, en la señal, en el indicador, en el timing. Pero ese día, por alguna razón, miré adentro y lo que vi no me gustó. Vi que cuando tenía una operación ganando, vi que cuando perdía habría otra operación casi inmediatamente. No porque hubiera señal, sino porque no podía quedarme quieto con esa pérdida encima. Vi que mis mejores análisis los hacía antes de abrir la plataforma y que en el momento de ejecutar algo cambiaba. La claridad desaparecía y en su lugar llegaba algo que no sabía nombrar en ese momento. Ahora sé cómo se llama: miedo. Ese día fue el primero que entendí algo que cambió todo. El problema no era mi estrategia, era yo. Y eso en ese momento fue incómodo de aceptar, porque es más fácil culpar al mercado, al broker, a la mala suerte. Pero cuando te sientas honestamente y miras lo que realmente pasó en cada operación, la verdad es difícil de ignorar. Yo estaba saboteando mi propio trading, no conscientemente, no con intención, pero lo estaba haciendo. Y desde ese día, el trabajo cambió. Dejé de buscar el indicador perfecto, dejé de cambiar de sistema cada vez que perdía, y empecé a estudiar algo mucho más difícil, a mí mismo. Parte 2, lo que descubrí sobre mí mismo. Lo primero que descubrí fue que tenía una definición equivocada del éxito. Para mí, un buen día era un día donde ganaba, un mal día era un día donde perdía. Suena lógico, ¿verdad? Pero esa lógica tenía un problema enorme. Ponía mi estado emocional completamente en manos del mercado. Si el mercado me daba ganancia, estaba bien. Si no, no estaba bien. Y eso significaba que yo no tenía control sobre cómo me sentía. El mercado lo decidía por mí. Recuerdo una semana particular. Lunes gané, martes gané. Me sentía increíble, como si finalmente lo hubiera entendido todo. Miércoles perdí y el estado emocional colapsó. Jueves intenté recuperar, perdí más. Viernes ya no estaba tomando decisiones, estaba reaccionando. Y en una sola semana, lo que gané los 2 primeros días, lo perdí en los 3 siguientes y un poco más. Eso me pasó más de una vez. Y cada vez que pasaba, buscaba el error en el análisis del miércoles. ¿En qué había fallado técnicamente? Hasta que un día me di cuenta. El miércoles no fallé técnicamente. Fallé emocionalmente, porque la euforia del lunes y el martes me había inflado la confianza más allá de lo que era real. Y cuando llegó la pérdida del miércoles, el contraste fue tan grande que mi cerebro entró en modo pánico y el pánico tomó el control del jueves y el viernes, no el análisis, el pánico. Entonces hice algo que cambió esa dinámica, cambié la definición de lo que era un buen día. Un buen día dejó de ser un día donde gané. Un buen día se convirtió en un día donde seguí el plan. Punto. Si seguí el plan en todas mis operaciones, fue un buen día, aunque haya perdido dinero. Si no seguí el plan, fue un día donde tengo trabajo que hacer, aunque haya ganado dinero. ¿Ves lo que cambia con eso? El éxito ahora dependía de mí, no del mercado. Y lo que depende de ti, puedes controlarlo, y lo que puedes controlar, puedes mejorar. Lo segundo que descubrí sobre mí mismo fue cómo me hablaba después de cometer un error. Y no era bonito. Cada error venía seguido de una conversación interna que no ayudaba en nada. ¿Por qué siempre hago lo mismo? Nunca voy a aprender. Esto no es para mí.
mí. Y lo curioso es que esa conversación no me hacía cometer menos errores, me paralizaba, me desanimaba, me ponía en un estado desde el cual era imposible tomar buenas decisiones. Entonces empecé a cambiarla, no por algo positivo o falso, no por decirme todo está bien cuando no lo estaba, sino por algo honesto y útil. Cuando cometía un error, me hacía 3 preguntas. ¿Qué hice exactamente? ¿Qué lo causó? ¿Qué voy a hacer diferente la próxima vez? 3 preguntas, sin drama, sin castigo, y con el tiempo, esa forma de procesar los errores cambió algo en mí. Los errores dejaron de ser fracasos, se convirtieron en información, y la información se usa, no se llora. Lo tercero que descubrí fue lo más difícil de aceptar, que no podía controlar el mercado, solo podía controlar mi respuesta a él. Suena obvio, pero hay una diferencia enorme entre saberlo y vivirlo de verdad. Yo sabía eso desde el principio, lo había leído, lo había escuchado, pero cuando el precio iba en mi contra, seguía sintiendo ese conflicto interno. Esto no debería estar pasando. Mi análisis era correcto y ese conflicto me hacía tomar decisiones desde la resistencia, desde el no acepto esto, hasta que un día, en una operación que iba fuerte en mi contra, en lugar de resistir, simplemente observé, el precio fue donde fue y me dije, el mercado hizo lo que hizo. Eso está fuera de mi control. Lo que sí está en mi control es lo que hago ahora. Y cerré la operación según el plan, sin drama, sin buscar culpables. Y recuerdo que después de cerrarla, sentí algo diferente. No frustración, algo parecido a la paz. No porque no me importara la pérdida, sino porque había actuado desde el control, no desde el pánico. Esa sensación se convirtió en algo que quería repetir. Y buscar esa sensación fue lo que empezó a cambiar mis hábitos. Parte 3. ¿Cómo construir consistencia? Siendo principiante, hay algo que nadie me dijo sobre la consistencia, que no empieza con los resultados, empieza mucho antes. Empieza con el proceso. Déjame contarte cómo lo descubrí. Llevaba meses esperando y mis resultados eran irregulares, semanas buenas, semanas malas, sin patrón claro. Y un día me senté a revisar mis operaciones de los últimos 2 meses y encontré algo que me dejó pensando. Las operaciones donde había seguido el plan al pie de la letra tenían resultados más estables, no siempre ganadoras, pero estables, predecibles dentro de lo que el sistema permitía. Las operaciones donde me había desviado del plan eran las responsables de la mayoría de mis peores resultados, no todas las pérdidas, pero sí las pérdidas grandes, las que dolían, las que borraban lo ganado en días anteriores. Eso me dijo algo muy claro. El sistema no era el problema, mi ejecución del sistema era el problema. Y eso, aunque incómodo de admitir, era en realidad una buena noticia, porque el sistema no lo puedo controlar directamente. El mercado decide si funciona o no en cada operación, pero mi ejecución, eso sí lo controlo yo. Y si el problema estaba en algo que yo controlaba, entonces podía cambiarlo. Entonces hice algo simple. Antes de cada sesión me hacía una promesa, no la promesa de ganar, no la promesa de hacer el mejor análisis del día, la promesa de seguir el plan, pase lo que pase, sienta lo que sienta. Y al final de cada sesión me hacía una sola pregunta: ¿cumplí la promesa? ¿Sí o no? Nada más. Y empecé a registrarlo, no el resultado en dinero, si cumplí la promesa o no. Y algo curioso pasó. Cuando empecé a enfocarme en cumplir la promesa, en lugar de enfocarme en el resultado, los resultados empezaron a estabilizarse solos, no de un día para otro. Pero con el tiempo, las semanas donde cumplí la promesa todos los días eran mis mejores semanas. No siempre las más rentables, pero las más estables, las más predecibles, las que me daban información real sobre si el sistema funcionaba o no. Eso me enseñó algo que cargo conmigo hasta hoy. La consistencia en el proceso produce consistencia en los resultados, no al revés. No puedes buscar resultados consistentes sin primero construir un proceso consistente. El proceso va primero, siempre. Parte 4. Las cosas que nadie habla. Quiero hablarte de algo que se toca muy poco en el mundo del trading. La soledad del proceso. Cuando empecé, nadie a mi alrededor entendía lo que estaba haciendo. Mi familia no lo entendía, mis amigos tampoco. Y cuando tenía un día malo, no había con quien hablar de eso realmente. Porque explicarle a alguien que no hace trading por qué perdiste dinero en una operación es complicado. Ellos escuchan pérdida y piensan que está apostando. Y esa soledad en los momentos difíciles pesa más de lo que parece. Recuerdo semanas donde había perdido varios días seguidos y no tenía con quién procesarlo. Entonces lo procesaba solo. Y procesarlo solo, sin perspectiva externa, muchas veces amplificaba el problema. Lo que era una racha estadísticamente normal. En mi cabeza se convertía en evidencia de que no podía hacer esto. Y desde ese lugar tomaba decisiones aún peores. Por eso digo con convicción que una comunidad
cambia el juego, no porque te digan qué hacer, sino porque te recuerdan que lo que estás viviendo lo vivieron otros, que la racha mala que tienes ahora no es el fin, es parte del proceso, que el error que cometiste esta semana lo cometieron también los que hoy tienen resultados. Esa perspectiva es imposible obtenerla solo y marca una diferencia enorme en cómo procesa los momentos difíciles. Hay algo más que nadie habla, el impacto que el trading tiene fuera de la plataforma. Cuando tenía días malos, ese estado emocional no se quedaba en la plataforma, me lo llevaba a casa, a las conversaciones con la gente que quería, a las noches donde no podía dormir bien, y eso creaba un ciclo negativo. El mal día me afectaba emocionalmente, el estado emocional afectaba mi descanso, el mal descanso afectaba mis decisiones del día siguiente, y el día siguiente terminaba siendo otro mal día. Lo que aprendí a hacer fue crear una separación real entre el trading y el resto de mi vida. Cuando cerraba la plataforma, el trading se cerraba también. No revisaba el gráfico en el teléfono durante la cena, no me quedaba pensando en la operación que perdí mientras hablaba con alguien. El trading tenía su espacio y fuera de ese espacio vivía mi vida. Eso no es fácil al principio, porque cuando el dinero está en juego, la mente quiere seguir procesando, quiere resolver, quiere encontrar la respuesta que explique lo que pasó. Pero esa respuesta no llega pensando en el gráfico a las 10 de la noche. Llega con descanso, con perspectiva, con la mente fresca del día siguiente. Cuidar tu vida fuera del trading es cuidar tu trading. Eso tardé tiempo en entenderlo. Parte 5, los momentos que realmente me formaron. Quiero contarte de 3 momentos específicos de esos 2 años. 3 momentos que me formaron más que cualquier curso o libro. El primero fue el día que perdí más dinero del que podía permitirme perder. No voy a darte el número exacto, pero fue suficiente para que doliera de verdad. Y la forma en que lo perdí fue exactamente lo que no debía hacer. Había tenido una mala semana y el viernes, en lugar de cerrar la semana y descansar, quise recuperar. Abrí operaciones más grandes de lo normal, sin señal clara, desde la desesperación. Y el mercado, que no sabe que está desesperado, que no tiene ninguna razón para darte lo que necesitas, siguió haciendo lo que hacía. Y esa tarde me senté con esa pérdida frente a mí. Y fue la primera vez que realmente entendí, no intelectualmente, sino en el cuerpo, lo que significa operar desde la emoción. Esa pérdida fue cara, pero la lección que compré con ella valió cada centavo, porque después de ese día, nunca volví a operar para recuperar de esa forma, no porque me lo prohibiera, sino porque sabía exactamente a dónde llevaba y no quería volver ahí. El segundo momento fue una semana donde todo funcionó, no perfectamente, pero bien. Seguí el plan en casi todas las operaciones. Los resultados fueron positivos. Y al final de la semana me senté a revisar y me di cuenta de algo. Esa semana no había sido diferente técnicamente, el mercado no había sido más fácil, las señales no habían sido más claras. Lo que había sido diferente era yo. Había llegado a cada sesión con calma, había seguido el plan sin negociarlo, había cerrado cuando debía cerrar y eso había producido los mejores resultados de mi proceso hasta ese momento. Ese momento me enseñó algo que no había entendido antes, que yo era la variable más importante de la ecuación. No el mercado, no la estrategia. El tercer momento fue el día que me di cuenta de que ya no era el mismo trader que había empezado. No lo planeé, no fue una revelación dramática, fue un día normal. Tuve 2 pérdidas seguidas por la mañana y en lugar de entrar en el ciclo de recuperación que conocía tan bien, simplemente paré, revisé si habían sido pérdidas bien ejecutadas, lo eran. Anoté en el diario, cerré la plataforma y seguí con mi día, sin drama, sin la conversación interna destructiva, sin el impulso de recuperar. Y esa noche recordé cómo habría reaccionado a eso mismo un año antes y la diferencia era enorme. Ese fue el momento donde supe que el trabajo había valido, no porque ya fuera un trader perfecto, sino porque era un trader diferente, uno que podía perder sin que esa pérdida lo destruyera. Y eso es más valioso de lo que parece. Parte 6. Lo que construí paso a paso. Quiero contarte exactamente qué construí en esos 2 años, no como lista de consejos, como lo que realmente hice, lo que me funcionó, lo que cambió mis resultados. Lo primero que construí fue un sistema simple y específico, no complicado, simple, una sola forma de entrar, condiciones claras, sin interpretación, o están o no están. Al principio quería un sistema que cubriera todos los escenarios posibles del mercado, que tuviera respuesta para todo. Eso no existe. Lo que existe es un sistema que funciona en ciertas condiciones y que sabes cuándo aplicar y cuándo no. Elegí eso, lo aprendí bien, lo probé el tiempo suficiente y cuando tuve evidencia real de que funcionaba, lo seguí, sin cambiarlo por cada racha mala. Lo segundo que construí fue una rutina que protegía mis decisiones. Antes de cada sesión, siempre lo mismo. Revisaba el contexto, marcaba mis zonas, definía qué buscaba ese día, establecía cuánto podía perder y me preguntaba cómo estaba yo. Esa última pregunta era la más importante. ¿Cómo estoy hoy? No el mercado. Yo,
Hubo días donde la respuesta honesta era, no estoy bien para operar hoy, y esos días no operaba, o operaba con el tamaño mínimo posible, solo para mantener el hábito, sin arriesgar capital real en un estado emocional comprometido. Esa decisión de no operar cuando no estaba en el estado correcto me ahorró más pérdidas de las que puedo calcular. Lo tercero que construí fue el diario, no un registro de operaciones solamente, un diario real donde anotaba lo que sentía, lo que pensaba antes de entrar, si había dudado, si había sentido urgencia, si había seguido el plan o me había desviado. Al principio me parecía una pérdida de tiempo. Después de 3 meses de llevarlo, encontré patrones que nunca hubiera visto de otra forma. Encontré que mis peores decisiones las tomaba siempre después del mediodía, que cuando llevaba más de 2 horas frente a la pantalla, la calidad de mis entradas caía dramáticamente, que los días lunes después de un fin de semana de malos resultados era más agresivo de lo normal. Esa información me permitió crear reglas específicas para mí, no para todos los traders, para mí, basadas en mi historial, en mis patrones, y esas reglas personalizadas fueron más efectivas que cualquier regla genérica que había leído, porque eran mías. Lo cuarto que construí fue paciencia con el proceso, y esta fue la más difícil, porque la paciencia no se construye con una decisión, se construye con cientos de decisiones pequeñas. Cada vez que no entré porque la señal no era perfecta, construí un poco de paciencia. Cada vez que cerré la plataforma, cuando llegué al límite de pérdida, aunque quisiera quedarme, construí un poco de paciencia. Cada vez que seguí el sistema durante una racha mala, sin cambiarlo por desesperación, construí un poco de paciencia. Esas decisiones pequeñas, acumuladas semana tras semana, mes tras mes, construyeron algo que no se puede comprar. La confianza en el proceso, la certeza de que si hago las cosas bien, los resultados llegan. No hoy, no esta semana, pero llegan. Conclusión, el trader que puede ser, llegamos al final de esta segunda parte y de este audiolibro, y quiero cerrar contigo de la misma forma en que empecé la primera parte, con honestidad. Mis primeros 2 años en el trading fueron difíciles. No te voy a mentir diciendo que fue fácil. No te voy a decir que hubo un momento mágico donde todo hizo clic de repente. Fue un proceso largo, con momentos de duda real, con semanas donde me pregunté si esto valía la pena, con pérdidas que dolieron, con errores que repetí más veces de las que debería haber repetido. Pero también fue el proceso que me formó. Cada error que cometí me enseñó algo que no hubiera aprendido de otra forma. Cada racha mala que sobreviví me dio evidencia de que podía seguir adelante. Cada momento donde seguí el plan aunque no quería, construyó el músculo que hoy uso todos los días. Y eso es lo que quiero para ti. No que no cometas errores, lo vas a cometer. No que no tengas rachas malas, las vas a tener. Quiero que cuando lleguen, y van a llegar, tengas las herramientas para procesarlos sin que te destruyan, para aprender de ellos en lugar de repetir, para seguir adelante sin que el peso de ayer contamine las decisiones de hoy. El trader que eres hoy no es el trader que vas a ser, y eso es exactamente como debe ser. Todos empezamos desde algún lugar. Lo que importa no es dónde empiezas, es qué haces con cada día que tienes frente al mercado. Si aprendes, si ajustas, si sigues construyendo aunque sea lento. Eso es lo que eventualmente produce resultados reales. No la estrategia perfecta, no el indicador que nunca falla. El trabajo constante, la honestidad contigo mismo y la paciencia de confiar en el proceso cuando los resultados todavía no llegaron. Recuerda esto, el mercado va a estar ahí mañana y pasado y el mes que viene, oportunidades no se acaban. Lo que sí puede acabarse es el capital si no lo cuidas y la confianza si no la construyes bien. Cuida el capital, construye la confianza despacio y el mercado te va a dar el tiempo que necesitas para llegar. Soy José Tineo y esto fue todo lo que aprendí en mis primeros 2 años. Segunda parte.